Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, del tercer año paralelo C, de la Facultad de Ingeniería Química y nos llamamos Entropía. Mi nombre es Billy Boloña. Mi nombre es Isabel Naranjo. Mi nombre es Yayo Viña. Mi nombre es Anaí Mosquera. Mi nombre es Roberto Luna. Vamos a presentar videos sobre balance de energía correspondiente a la materia de cálculo en Ingeniería Química 2. Bien, ahora, después de haber ejecutado y desarrollado esta serie de videos, los cuales tratan sobre balance de energía simple, balance de energía mecánica y determinación de propiedades mediante el uso de tablas, es hora de evaluarlo. Para lo cual hemos desarrollado o seleccionado un conjunto de problemas que van a servir para evaluación, los cuales los vamos a subir pronto en nuestra página. Ok, comenzamos. Nuestro primer problema consiste en un tema de balance de energía simple. Se va a enfriar querosina de 42 grados API desde 420 grados Fahrenheit hasta 300 grados Fahrenheit mediante un aceite crudo de 35 API. El aceite se encuentra a 270 grados Fahrenheit y aumenta su temperatura hasta 285 grados Fahrenheit. Determinar la relación volumétrica de querosina a aceite que fluye a través del calentador de aceite. Nuestro segundo problema es un problema de balance de energía mecánica. ¿Ya? Este dice, una bomba extrae una solución de densidad relativa a 1.84 de un tanque y la transfiere a otro tanque a través de una tubería de 2 pulgadas a la velocidad de 13 galones por minuto. El motor de la bomba es de 5 HP, el final de la tubería está a 50 metros sobre el nivel del líquido, 50 pies, y calcule el delta U del sistema por unidad de masa. Nuestro tercer tema es determinar el valor de determinación de propiedades, ¿no? Determinar el valor de la capacidad calorífica indicando fuente y unidades de las sustancias indicadas a las condiciones dadas. Sulfato de magnesio a 30 grados centígrados, cumeno a 100 grados Fahrenheit, solución de ácido sulfúrico a 20 grados centígrados, acetato de metilo a 80 grados centígrados y un hidrocarburo líquido de gravedad específica 0.889 cuya temperatura va desde 500 a 300 grados centígrados. Y por último, comparar el valor del calor de vaporización experimental del hexano con el valor obtenido a través de la ecuación de Chen y la ecuación de Kistiakowski. Estas son las preguntas que, con los conocimientos ya obtenidos en los videos anteriores, debemos estar en capacidad de contestar. ¿Ya? Se prevé un tiempo estimado de 1 hora y media y como podrán haber visto, como vieron, cada una de estas preguntas están evaluadas, ¿no? Tienen un puntaje, por lo cual es tiempo de saber si podemos. Nuestro primer problema consiste en un balance de energía, ¿no? Y se plantea lo siguiente. Se va a enfriar querosina de 42 grados API desde 420 grados Fahrenheit hasta 300 mediante un aceite crudo de 35 grados API. El aceite se encuentra a 270 grados Fahrenheit y aumenta su temperatura hasta 285 grados Fahrenheit. Determine la relación volumétrica de querosina a aceite que fluye a través del calentador de aceite. Para este ejemplo no se da acá. Vamos a usar para esto la figura 66 del libro de Feindler o en su defecto ver el video del cálculo del CP de un hidrocarburo fluido. ¿Sí? En este video se da una explicación detallada de cómo se usa la figura 66.
nuestra compañera Isabel Naranjo hace una explicación detallada de cómo calcular el CP de un aceite hidrocarburo, ¿no? Que en este caso es lo que necesitamos para calcular el calor, ¿ya? Ahora bien, para que tener una idea clara de qué es lo que nos pide el problema, vamos a mostrar un diagrama esquemático. Aquí tenemos un diagrama esquemático, ¿no? Este cuadradito aquí representa nuestro intercambiador de calor que puede servir para enfriar o calentar cosas. Y esta es la idea, ¿no? Ingresa queroseno de 42 grados API a 420 grados y sale queroseno, el mismo queroseno de 42 grados API a 300 grados Fahrenheit. Ahora, ¿qué se necesita para que baje de 420 a 300 grados Fahrenheit? Se usa aceite de 35 grados API ya, a 270 grados Fahrenheit, el cual va a salir con su temperatura aumentada a 285 grados Fahrenheit. Ahora bien, vamos a plantear las condiciones de nuestro problema, ¿sí? Para esto necesitamos una base de cálculo que es la importante para resolver nuestro problema. Además, en una explicación posterior, diré por qué escogí esta base de cálculo particularmente, ¿no? Porque ustedes pueden escoger la base de cálculo que deseen, en este caso un litro, un galón, un metro cúbico. Pueden escoger unidades de tiempo, pueden escoger unidades de caudal, conforme el problema de su ejercicio se los pida. Ahora bien, el balance de masa no es necesario porque, como ustedes vieron, el queroseno que entra es igual al querosín que sale y el aceite que entra es igual al que sale. O sea, no existe mezcla de ningún tipo. Sin reacción química y al régimen permanente. O sea, todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ¿no? Aparte de eso, ya, los flujos son desconocidos, pero por la naturaleza del ejercicio podemos asumirlo porque el ejercicio nos pide ayer una relación, ¿sí? Y al hacer la relación estos se eliminan, ¿no? Y nos quedaría un valor que nosotros deseamos saber, ¿ya? Bien, entonces el balance energético nos quedaría como sigue. Es una ecuación sencilla, ¿no? El calor del sistema es igual al calor del queroseno más el calor del aceite, y este es igual a con cero. ¿Qué nos dice esta ecuación? Esta ecuación nos dice que el calor que tiene el queroseno, ¿sí?, es o corazón, o mejor dicho, el corazón que el calor que tiene el queroseno, ¿sí?, es cedido o ganado por el aceite, ¿sí? Esta consideración es importantísima porque de aquí nos sale la convención de signos, ¿no? Como ustedes podrán notar, esta ecuación no es una ecuación aritmética, ¿sí? Es una ecuación algebraica. Aquí el signo más representa más o menos, ¿no?, dependiendo de que nosotros de cómo consideremos el signo de nuestra operación. En este caso, ya podemos decir que el calor del queroseno es positivo, ¿sí?, y el calor del aceite es negativo, o podemos hacerlo al revés, pero siempre tenemos que mantener esa convención para que los signos a la final nos den el resultado correcto. Así que esto hay que tener muy claro. Ahora bien, si usamos la ecuación del calor, obtenemos que la masa por el Cp por el delta T, en este caso para el queroseno, es igual a esto. El Cp ya lo sacamos de la tabla 66 del libro de Felder, ¿ya? Y esto nos da 1.7800
0.7908 libras por el CP, que es 0.64 BTU libras sobre el grado Fahrenheit, y aquí está la diferencia. En este caso, si son un poquito acuciosos, van a ver que este signo de aquí nos va a salir negativo, y por lo tanto esta expresión se nos va a hacer negativo. Pero si nosotros consideramos que el calor del queroseno es negativo, ya que el queroseno es quien pierde calor, al multiplicarlo con este valor de aquí, se nos va a hacer positivo, ¿ya? Bien, entonces el calor que pierde el queroseno nos da igual a 122.4308 BTU. Este es el calor que va a ser adquirido por el aceite. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿No? Que el calor cedido por el queroseno va a ser el calor ganado por el aceite. O sea, nuestra operación tiene una eficiencia de 100%. O sea, todo el calor cedido por el queroseno va a ser ganado por el aceite. Bueno, ahora igualamos esto. Como nuestra incógnita en este caso es saber cuál es la masa de aceite que necesitamos para poder enfriar, ¿sí?, de 420 a 300 grados una masa de queroseno, nosotros lo que hacemos es resolver esta operación, ¿no? Y nos van a dar los valores que ustedes ven aquí. En este caso, para el queroseno tenemos una masa de 0.813 kilogramos, ¿sí?, y para el aceite 3.75 kilogramos. Estas dos masas las dividimos para sus respectivas densidades, lo cual nos va a dar un volumen, ¿sí? En este caso nosotros lo deducimos para sacarlo en litros, ¿ya? Haciendo esta operación obtenemos este resultado, ¿sí?, que nos dice que la masa de queroseno que dividida entre la masa de aceite, bueno, en este caso son los volúmenes, perdón por decir masa, los volúmenes, ¿ya?, porque el problema nos pide volumétrico, ¿ya? Nos dice que por cada litro de queroseno, ¿sí?, yo voy a necesitar 4.49 litros de aceite. No sé, esto tiene que quedar claro. Por cada litro de queroseno yo voy a necesitar 4.49 litros de aceite, ¿ya? Y eso, si hacen un análisis, es lógico, ¿no? Porque si ven ustedes, ¿ya?, que una misma unidad por los calores específicos, ¿no?, el calor específico del queroseno es mayor que el del aceite, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que necesitar más aceite para enfriar una misma cantidad de queroseno, ¿no? O sea, eso es lo que nos está diciendo. En este caso, obtenemos el valor que nos pide, 4.49 litros de aceite para enfriar un litro de queroseno. Continúo explicando de dónde saco estos valores. Ahora, para resolver nuestro ejercicio, necesitamos hacer una conversión sencilla, ¿no? Ya muchos de nosotros estamos familiarizados con la conversión o conocemos que es más o menos los grados API. API significa American Petroleum Institute, ¿ya? Este Instituto Americano de Petróleo creó una escala para poder catalogar, por decirlo así, o clasificar la calidad de los petróleos y sus derivados, ¿no? En este caso, nosotros tenemos queroseno de 42 grados API y necesitamos saber
la gravedad específica, porque el grado API no es un número que nos sirva para calcular nada, por lo menos en las unidades que a nosotros nos interesa, ¿ya? En este caso, me voy a valer de un conversor que en el internet se encuentran bastantes, ¿no? Que yo le doy el grado API y este me da su gravedad específica. Esta es un valor que sí nos sirve para, para hallar la gravedad específica, ¿no? Cabe notar que este conversor tiene algo simpático, ¿no? Que aparte de darnos la gravedad específica, nos da los kilos por litro o las libras por galón. Los kilos por litro si usamos el sistema así, ¿no? Y las libras por galón si usamos el sistema inglés. Ahora bien, el queroseno es de 42 grados API. Si yo digito aquí, lo voy a hacer de nuevo, 42, automáticamente, ahí presiono calcular, me da la gravedad específica y los kilos por litro o libras por galón, dependiendo del sistema en el cual está trabajando. En todo caso, esto sería el dato que necesito para trabajar o convertir el queroseno, los grados API del queroseno a gravedad específica. Lo mismo hago en el caso del aceite. El aceite es de 35 grados API. Pongo 35, calcular, y me da el valor de 0.8498 de gravedad específica y 0.8481 kilos por litro o 7.09 libras por 0.793 libras por galón. Ahora, debo hacer notar que las unidades de la gravedad específica, como ya es de conocimiento general, es adimensional, ¿no? Y esto nos va a servir para poder calcular, en este caso, la masa o también el volumen de nuestro fluido, ¿no? Pero es bueno resaltar esto, ¿no? Que en este caso este conversor, ¿sí? ya nos facilita mucho de nuestro trabajo, ¿no? Por el hecho de que ya no hace falta estar sacando lápiz y calculadora para hacer esto. Ya hay muchas herramientas a la mano que ayudan al ingeniero a obtener los resultados que desea. Continuamos con la resolución de nuestro ejercicio. Bueno, aquí tenemos el siguiente ejercicio, el cual nos enuncia que por una tubería de 2 pulgadas de diámetro interior fluye 13 galones por minuto de una solución que tiene una densidad de 1.84 y una altura de 50 pies. Calcúlese el delta U si el flujo se mueve a través del siguiente sistema y la potencia de la bomba es de 5 HP. Tenemos como base de cálculo un segundo, el sistema de llenado, el balance de materia-energía. En el balance de energía tenemos que el flujo másico es igual a la sumatoria de energía cinética más la sumatoria de energía potencial más la energía interna es igual a calor más trabajo. Nosotros decimos que la velocidad 1 es constante, por lo cual la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Entonces, tenemos que despreciamos calor, ya que no nos da, mediante los cálculos, hallamos lo que es el flujo másico. A partir de los 13 galones por minuto, en el cual se le multiplica por un minuto, tiene 60 segundos por la densidad de la sustancia, que es 1840 kilogramos sobre metros cúbicos, por un galón contiene 3.78 litros y por un metro cúbico que contiene 1000 litros, hallando un flujo másico de 1.51 kilogramos sobre segundo. A partir de las velocidades, se dice que la velocidad es cero debido a su posición. Entonces, calculando lo que es la velocidad 2 a partir del flujo másico, que es igual a densidad por caudal, donde caudal es velocidad por área, se dice que velocidad 2 es igual al flujo másico dividido para densidad 2 por el área 2.
Reemplazando, el flujo másico es 1.51 kilogramos sobre segundo, la densidad de la sustancia es 1840 kilogramos sobre metro cúbico por el área que es pi cuartos, transformando los 50 pies a metro sería 0.0508 al cuadrado, diámetro al cuadrado, en el cual nos dará una velocidad de 0.404 metros sobre segundo. Concerniente el trabajo a la potencia de la bomba, que es 5 HP, se dice que un HP tiene 745.65 watts, en el cual da 3728.25 watts. Cálculo de la entalpía. Reemplazando los datos en la fórmula general, nos quedaría el flujo másico es 1.51 kilogramos sobre segundo, la velocidad 2 al cuadrado, que es 0.404 al cuadrado dividido para 2, más gravedad 9.81 por la altura 15.24 más el delta U, en el cual el calor sobre el flujo másico nos va a dar 2469.04, donde despejando el delta U nos queda 2319.606 joules sobre kilogramos. Con las resoluciones de los problemas propuestos para lo que es evaluación ya en este capítulo de balance de energía, tenemos el tema número 3, que es determinación de propiedades. Bueno, en este problema vamos a determinar el valor de la capacidad calorífica indicando las fuentes, las unidades en las que vamos a determinar los valores de las sustancias indicadas a continuación. Tenemos el primer punto, que es sulfato de magnesio a 30 grados Celsius. El segundo punto, cumeno a 100 grados Fahrenheit. El tercer punto, solución de ácido sulfúrico a 20 grados Celsius. Acetato de metilo a 80 grados Celsius. El quinto punto es hidrocarburo líquido de gravedad específica de 0.889 y una temperatura normal de ebullición de 500 grados Celsius a 300 grados Celsius. La resolución de este ejercicio lo veremos posteriormente. Bien, este es otro problema en el que vamos a hallar la capacidad calorífica de una solución de ácido sulfúrico que se encuentra a una temperatura de 20 grados Celsius. La fórmula que vamos a utilizar fue sacada del libro de Felder, de la página 562, la tabla B2. La fórmula es la siguiente. Cp es igual a A más B por T más Ct elevado al cuadrado más dt elevado al cubo. Bien, cabe decir que las T indica la temperatura a la que se encuentra nuestro compuesto, en este caso el ácido sulfúrico, y tanto como A, B, C y D es un valor que nos indica la tabla de Felder. Pasamos a la tabla a ubicar nuestro ácido sulfúrico. Tenemos la fórmula H2SO4, su peso molecular que es 98.02, el estado en que se encuentra. Y bien, este dato de A es igual a 139.1. El dato de B por 10 al cuadrado es de 15.52. Y como podemos apreciar, tanto el valor de C como D es igual a 0. Pasamos todos esos datos que hemos obtenido por medio de la tabla para resolver nuestro problema. Bien, como ya habíamos dicho, nuestro valor de A es de 139.1, B es de 15.59 por 10 a la menos 2, C y D es igual a 0. Ya en la fórmula tenemos que la capacidad calorífica del ácido sulfúrico en estado líquido a 20 grados Celsius es igual a 139.1, que es el valor de A, más el valor de B por la temperatura, que es 20, más C, que habíamos dicho que es 0, por la temperatura elevado al cuadrado, más D, que también es 0, elevado a la menos 9, por 20 elevado al cubo, que es la temperatura. Bueno, resolviendo todo ese cálculo, haciendo los cálculos correspondientes, tenemos que la capacidad calorífica de nuestro ácido sulfúrico en estado líquido a la temperatura mencionada anteriormente, tenemos que es igual a 142.21 joules sobre mol grados Celsius.
Bueno, vamos a realizar nuestros problemas que fueron determinados para evaluación y el tema 3 es la determinación de propiedades. El problema nos dice que tenemos que determinar el valor de la capacidad calorífica indicando fuentes y unidades de las sustancias indicadas a las condiciones dadas. Entonces vamos a realizar el siguiente problema. Tenemos aquí el cumeno a 100 grados Fahrenheit. Entonces vamos a hallar las capacidades caloríficas. Para eso utilizamos la tabla B2 del libro de Felder en la página 562. La tabla B2 nos da la fórmula de Cp en Joule sobre mol grados Celsius y nos dice que A más BT más CT elevado al cuadrado más DT elevado al cubo es la fórmula para hallar el Cp. Entonces, como esta fórmula es en Joule sobre mol grados Celsius y el ejercicio nos da 100 grados Fahrenheit, vamos a proceder a cambiar nuestros grados Fahrenheit a grados Celsius. Tenemos aquí la fórmula y de una vez está ya procesada y cambiada la temperatura. Entonces, ahora procedemos a ir a la tabla B2 del libro de Felder para encontrar nuestras variables A, B, C y D. Listo, estamos en la tabla B2, entonces nos encontramos con nuestro elemento que es el cumeno, isopropilbenceno. Tenemos la fórmula, el peso, la fórmula que es C9H12, el peso molecular 120.19, el estado gaseoso, la forma, tenemos la unidad de temperatura en grados Celsius, por eso es que cambiamos nuestro Fahrenheit a Celsius. Entonces tenemos el valor de A que es 139.2, el valor de B elevado a la menos 2, 53.76, y el valor de C elevado a la menos 5, menos 39.79, y el valor de D elevado a la menos 9, 120.5. Estos son los valores que nosotros vamos a reemplazar en nuestra fórmula para poder hallar el Cp. Ya obtenidos nuestros valores de la tabla, aquí los tenemos ubicados, vamos a reemplazar como les había dicho. Entonces tenemos aquí el Cp del cumeno, estado gaseoso a 37.77 grados Celsius, va a ser igual a A, que es 139.2, más B, que es 53.76 por 10 a la menos 2, por la temperatura, que es 37.77, más menos B, porque el valor es menos C, perdón, que el valor es negativo, menos 39.79 por 10 a la menos 5, por la temperatura elevada al cuadrado. Y el último término D, que es 120.5 por 10 a la menos 9, por 37.77 elevado al cubo. Y esta fórmula de aquí la vamos a proceder a resolver para hallar nuestro Cp. Multiplicando todo eso nos da un resultado que Cp del cumeno a 37.77 grados Celsius es 139.21 joules sobre mol grados Celsius, resolviendo así nuestro ejercicio. Bueno, en el siguiente ejercicio de la evaluación tenemos hidrocarburo líquido de gravedad específica 0.889, una temperatura normal de ebullición de 500 grados Celsius a 300 grados Celsius. Entonces, para resolver este problema debemos primero fijarnos qué es lo que necesitamos para hallar la capacidad calorífica. Entonces, la capacidad calorífica para este tipo de hidrocarburos va a ser la fórmula F por el CPI. Entonces, ya teniendo ubicada la fórmula, debemos hallar los valores que nos piden, obviamente. Entonces, para hallar F, que nos pide la fórmula, debemos utilizar K. Y, respectivamente, para hallar el CPI, debemos hallar los grados API. Esto lo hallamos con la fuente bibliográfica, que en este caso es el libro de Watson, la figura 66, de los calores específicos de aceites de petróleo líquido. Entonces, hallamos K primeramente con
la raíz cúbica de 500 grados Celsius más 460 sobre 0.889, que es la gravedad específica, y nos da una K de 11.09. Entonces, este valor lo vamos a ubicar en la figura 66 para hallar F. Bueno, ubicados en la figura 66, como ya les dije, en esta parte tenemos los valores de K y de este lado podemos hallar F. Entonces, esta parte de aquí nos indica K. Entonces, como K es 11.09, entonces como 11.1 más o menos. Entonces nos ubicamos aquí. Desplazamos una línea hacia arriba que toque la pendiente. Luego, en el punto que corta, lanzamos una o tiramos una raya hacia el lado izquierdo, viendo más o menos dónde cae el valor. Entonces vemos que tenemos un valor de F de 0.9697 más o menos. Ese es el que vamos a utilizar en la fórmula. Ya he encontrado el valor de F, que es 0.97, ahora vamos a hallar el CPI. ¿Cómo hallamos el CPI? Con los grados API. Entonces, la fórmula de grados API es 141.5 sobre la gravedad específica menos 131.5. Entonces, dividido para la gravedad específica 0.889 nos da un valor de grados API de 27.66. Con este valor volvemos a la tabla, a la figura 66, y vamos a hallar el CPI en este caso. Bueno, volviendo a la figura 66, ahora ya vamos a, en este caso, encontrar el valor del CPI. Entonces, en estas rayas que tenemos aquí, estas prolongaciones, son los grados API. Todos estos de aquí, grados API. Y en la parte de abajo tenemos las temperaturas en grados Fahrenheit y las de acá abajo en grados Celsius. Entonces, la temperatura que nos piden es 300 grados Celsius y el valor de los grados API, que fue 27.66. Entonces, nos ubicamos más o menos por aquí. Aquí tenemos 0, 10, 20, 30. Entonces está entre 20 y 30. Vamos a prolongar una línea en la misma dirección que las otras. Vamos a también a prolongar una línea hacia arriba de los 300 grados Celsius hacia más o menos nuestro valor indicado. Ya cuando nos ubiquemos ahí, vamos a prolongar una línea hacia la izquierda leyendo el valor del CPI, y nos da más o menos por aquí el CPI de 0.67 más o menos. Tenemos 0.4, 0.5, 0.6. Por aquí nos da 0.67 el valor del CPI. Entonces ya tenemos todos los valores a reemplazarlos en la fórmula. Bueno, aquí tenemos ya ahora sí la fórmula con todos los valores obtenidos. F 0.97 y CPI 0.67. Multiplicando los dos valores nos da un CP de 0.6499 calorías sobre grados Celsius. Este es el valor que nos... Bien, este es otro problema en el que tenemos que hallar la capacidad calorífica del sulfato de magnesio a una temperatura de 61 grados Celsius. Para la resolución de este problema, nosotros vamos a ubicarnos en el libro de Watson, de la página 275, y en la tabla 20. Esta tabla nos indica las capacidades caloríficas de algunos compuestos orgánicos sólidos. Ya en la tabla mencionada, nosotros ubicamos nuestro compuesto problema, que es el sulfato de magnesio, en la columna donde indica los grados centígrados. Nosotros observamos que está directo a 61 grados centígrados. Entonces, lo que hacemos es leer en la columna de capacidad calorífica del sulfato de magnesio. En este caso nos da como resultado 0.22.
Y bueno, ahí termina nuestro problema de que era hallar la capacidad calorífica del sulfato de magnesio a 61 grados Celsius. Para el tema 3 vamos a hacer la determinación de propiedad. En este siguiente ejercicio vamos a comparar el valor del calor de vaporización experimental del hexano con el obtenido a través de la ecuación de Chen y la ecuación de Kirchhoff. El dato, el calor latente del hexano con el obtenido mediante la ecuación de Chen y la ecuación de Kirchhoff. Aquí tenemos la ecuación de Chen, donde TB es la temperatura de ebullición en grados Kelvin, TC es la temperatura crítica y PC es la presión crítica. Y vamos a reemplazar los datos en la siguiente tabla. Ya, los datos de presión crítica y temperatura crítica los obtuvimos en la tabla B1 de Felder, donde están las propiedades físicas. Entonces aquí estamos reemplazando los 341.79 que son la presión en atmósferas, los 341.74 que es presión crítica, que es temperatura crítica, 507.9 y 29.4 que es presión crítica. Entonces 0.031, 0.037, 0.024 y 1.07 son valores que da la propia ecuación. Entonces solamente introducimos los datos y eso nos da 27.63. Para el siguiente tenemos la ecuación de Kirchhoff que se utiliza para compuestos no polares. Por ejemplo, hidrocarburos, como ya dijimos que vamos a hacer un hidrocarburo, entonces es delta HB sobre TB es igual a 8.75 más 1.987 logaritmo natural de TB, donde TB es la temperatura de ebullición sacada de la tabla B1 del libro de Felder de las propiedades físicas. Entonces aquí tenemos y la temperatura es, bueno, aquí tenemos la ecuación, entonces 8.75 y 4.571 son valores que da la tabla, el logaritmo de 10 también, aquí eso lo vamos a reemplazar, nuestra temperatura de ebullición que es 341.74 y eso nos da un valor de 6.948.04 calorías. Amigos, acabamos de ver este tutorial. Si les gustó, le pueden dar like y suscribirse al canal. Gracias. Bueno, pues amigos y amigas, si te gustó nuestro video, dale like y síguenos a nosotros en nuestro canal de YouTube. Correcto. Bueno, amigos y amigas, si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Ya bueno, chicos y chicas, esperamos que les haya gustado el tutorial. Si les gustó, denle like y suscríbanse al canal. Lo dice él, lo dice él, lo dice ella, lo dice ella también. Bueno, pues hagámoslo. Bye.